Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y este es mi canal Mary's Home, donde hago vídeos de motivación de limpieza y decoración del hogar. Así que si os gusta este tipo de contenido, no olvidéis suscribiros para no perderos ningún vídeo. Hoy os traigo una rutina de limpieza de esas que tanto nos gustan. Hacía varias semanas que no grababa un vídeo de estos y sé que os gustan porque me lo pedís un montón. Así que espero que el vídeo de hoy os guste y os motive para poner vuestra casa al día. Bueno, por supuesto, lo primero que he hecho es prepararme un café con hielo que ahora con el calorcito apetece un montón, y voy a empezar poniendo una lavadora de ropa de color que tenía pendiente. Este quitamanchas que estáis viendo lo compré el otro día en El Día, es de la marca Super Paco y lo compré porque en el último vídeo de productos terminados me lo recomendasteis, así que es la primera vez que lo he usado y ya os contaré qué tal. El detergente que estoy utilizando ahora es este azul del Día, también de la marca Super Paco, que la verdad es un básico, está muy bien de precio y a mí me gusta cómo limpia y cómo huele. Sinceramente me gusta más el detergente para ropa blanca y de color de Mercadona, pero no siempre me va bien ir a Mercadona y como tengo un día al lado pues voy tirando con este. Y el suavizante que estoy utilizando ahora es el Lenor, que lo compré en Action muy bien de precio. Antes de ponerme a hacer todo lo que quiero hacer, voy a limpiar el cubo de basura y a poner una bolsa para que haya una bolsa puesta por si queremos tirar algo que no esté el cubo sin bolsa. Y de vez en cuando me gusta tirarle un taponcito de Zoflora, que es un desinfectante concentrado que compro en Amazon, que huele súper bien, es aromático, elimina malos olores y además limpia y desinfecta. Entonces lo que hago es que le echo un taponcito, después le tiro un poquito de agua caliente y con la ayuda de un cepillo pues lo limpio bien por dentro, y es que se queda un olor que dura horas en la cocina. Y mientras se calienta el agua estoy fregando el soporte ese que aguanta la bolsa de plástico, que bueno, realmente pues está limpio, pero a veces se le queda alguna manchita de alguna salpicadura de comida o cualquier cosa, y también cada pocos días me gusta fregarlo con jabón y estropajo. Realmente el cubo de la basura no está sucio porque yo pongo doble bolsa, entonces no traspasa nada, pero sí que van quedando restos de olores y para evitar eso pues de vez en cuando hay que limpiarlo bien por dentro. Primero le doy con un cepillo bien por todo, y si veis que queda mucha agua en el cubo dentro pues la tiráis y después limpiáis con una bayeta y lo secáis. Y la verdad es que queda muy limpio, oliendo muy bien. Yo lo hago con este producto, pero la verdad es que aquí en España solo lo encuentro en Amazon y de hecho llevo tiempo buscando porque se me está acabando y ahora hace tiempo que no encuentro ninguna oferta. Si encuentro ofertas yo os aviso, no os preocupéis, porque la verdad es un producto que me encanta, pero realmente pues tiene un precio bastante elevado, o si no tiene gastos de envío muy caros. Yo lo compré por 12 euros hace mucho tiempo y la verdad es que vale la pena porque te dura un montón. Al ser concentrado normalmente pues tienes que diluirlo en agua. De hecho el botecito que tengo aquí es Zoflora, un taponcito en 400 mililitros de agua. Entonces de un botecito de Zoflora sacas un montón de botes de desinfectante. Solamente de vez en cuando echo un taponcito por el fregadero o hago lo que he hecho hoy para limpiar el cubo de la basura, pero eso solo lo hago muy de vez en cuando. Un truco que me gusta mucho hacer para que el cubo de la basura huela bien es echarle unas bolitas de olor de estas para la ropa antes de poner la bolsa. Yo utilizo las de la marca Lenor, pero podéis utilizar las que más os gusten. Y cada vez que abres el cubo de la basura desprende un olor muy agradable. Y ahora ya le pongo la bolsa, que yo siempre pongo doble bolsa porque, bueno, me gusta más para proteger más el cubo y evitar que gotee. Pero bueno, esto es una decisión muy personal. Hay gente que pone papel o periódicos y también está muy bien, pero yo prefiero poner doble bolsa.
Ahora ya me preparo mi cesta de la limpieza con todos los productos que voy a necesitar para llevarlos conmigo y no tener que ir haciendo viajes para buscar los productos. Me resulta mucho más cómodo. Y me preguntáis mucho por esta cesta. Yo la compré en Amazon, pero bueno, podéis encontrarlas, este tipo de cestas, en un montón de sitios. Y me voy para la habitación, que mientras había estado tomándome el café, poniendo la lavadora y todo, pues tenía la ventana abierta para ventilar, porque hoy esta habitación necesita una buena limpieza a fondo. Así que lo primero que voy a hacer es quitar las sábanas y aspirar bien todo el colchón con el aspirador antiácaros. El protector del colchón lo voy a dejar porque lo lavé hace un par de días y está limpio. Normalmente paso el aspirador sin la funda, sin el protector del colchón, pero vais a ver que con el protector puesto también saca un montón de pelusa. Este aparatito es una de las mejores inversiones que he hecho en mucho tiempo. De verdad que estoy muy contenta, lo compré en Amazon y me va genial porque mi marido es alérgico al ácaro del polvo y esto la verdad es que nos salva la vida. Así que sobre todo si tenéis mascotas en casa o problemas de alergias, creo que es un aparato muy interesante. Además tiene un cable muy largo y es muy cómodo de utilizar. Y bueno, vais a ver todo lo que saca. Pensad que yo esto lo paso una vez por semana y cada semana me saca esta cantidad. De verdad es increíble. Me gusta dejar de vez en cuando el colchón sin sábanas ni nada para que se ventile y respire, así que lo que hago es pulverizar el refrescante de camas que preparo yo, que lleva agua, alcohol y un poquito de suavizante, y dejo la cama así durante unas horas para que respire antes de poner las sábanas limpias. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. Hoy también quiero retirar la cama porque esto es algo que me gusta hacer, si no cada semana, cada 15 días como máximo, porque se nos olvida y se acumula una cantidad de polvo impresionante ahí detrás. Y claro, para mantenerlo mucho mejor, pues prefiero hacerlo más seguido. Así que aprovecho que está la cama retirada para limpiar todo el cabecero, quitar el polvo de los cuadros del cabecero y bueno, pues paso el aspirador por aquí, por el zócalo, por detrás de la cama, de las mesillas, que de verdad parece mentira, pero se acumula una cantidad de polvo impresionante. Os quería comentar que quiero preparar un vídeo de preguntas y respuestas porque hace mucho tiempo que no lo hago. De hecho, el primer y único vídeo que he hecho de este tipo fue cuando cumplí los 10.000 suscriptores y ya somos casi 180.000. Imaginaos si hace tiempo. Así que bueno, en la pestaña de comunidad lo escribí y os puse que dejarais vuestras preguntas, pero a lo mejor mucha gente no lo ha visto, así que por favor dejadme en los comentarios de este vídeo si tenéis alguna pregunta que queráis que responda para el vídeo de preguntas y respuestas, pues dejádmelo bien claro, más que nada porque si no... Bueno, si es algo que queréis que os responda importante en este vídeo, pues me lo decís. Pero si no me decís, Mary, mi pregunta para el vídeo de preguntas y respuestas es tal, y me la dejáis. Entonces haré una selección de algunas y las responderé en un próximo vídeo. Así que muchísimas gracias de todo corazón por pertenecer a esta maravillosa comunidad y espero vuestras preguntas. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in... Los muebles los limpio con el multiusos de limonada rosa de bicarbonato de Action. Ya sabéis que es mi favorito si lleváis tiempo por aquí. De hecho, muchas de vosotras me habéis dicho que lo habéis probado y os encanta. Es que realmente es el mejor. Siempre que voy está agotado.
Y bueno, como siempre, antes de utilizar producto me gusta pasar el plumero, porque de esa forma elimino el exceso de polvo y no se queda pegado en la bayeta. Me da mucha manía cuando la bayeta se va mojando y va recogiendo las pelusillas, que aun haciéndolo así se quedan pelusitas en la bayeta, pero es que si no, no sé, para mí es horroroso y desesperante ver cómo vas esparciendo las pelusas de un lado para otro, así que prefiero hacerlo así, aunque sea un poquito más de tiempo, pero nada, nos supone unos segundos más y creo que realmente se nota muchísimo la diferencia. Sobre todo tiene que ser un plumero de estos atrapapolvo, porque si no lo que estaremos haciendo es esparcir el polvo y llevarlo de un sitio para otro, ¿vale? Pero con este tipo de plumeros, que se llaman así, plumero atrapapolvo, lo que hace es que atrapa el polvo y es mucho mejor. Lo tenéis en Mercadona, en Amazon, Temu, Action, de la marca Swiffer, en Teddy también lo venden, bueno, hay en un montón de sitios hoy en día tienen este tipo de plumeros. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. Siempre suelo seguir el mismo orden cuando limpio la habitación. Primero las mesillas, luego las estanterías y después la mesa con el espejo tocador. Que este espejo lo compré en Amazon, hace poquito que lo tengo. Quise aprovechar el escritorio y la verdad es que me gusta mucho el resultado, cómo ha quedado, y lo utilizo muchísimo para, no sé, tomarme un té mientras leo, maquillarme, hacer mis listas de gratitud, un montón de cosas. Así que ha sido todo un acierto y estoy muy contenta con este nuevo espacio. El espejo tocador, lo mismo que para el resto de espejos, lo limpio con este producto que me encanta, de verdad es mi favorito de limpiacristales comercial, este de Mercadona, que es en aerosol. Yo creo que es como el ten brillante. A mí me gustaría probar el ten brillante, que me lo habéis recomendado, pero es que no lo encuentro en ningún sitio. Si algún día lo encuentro, seguro que lo compro, porque como sea igual de bueno que este, seguro que me gusta. Para el espejo, lo que hago, y así no me tengo que subir en ningún sitio, es coger la mopa, le acoplo la bayeta limpiacristales, la bayeta que es para los cristales, y listo, y en un momentito pues queda perfecto, y así no me tengo que subir para limpiar la parte de arriba porque no llego. El tener un armario con las puertas de espejo en la habitación a mí me gusta porque da mucha amplitud, pero lo malo es que hay que tenerlas siempre impecables para que queden bien, porque los espejos sucios pues se ven feos y además se ensucian con mucha facilidad, sobre todo una puerta que al abrir, aunque no quieras poner los dedos, pues se marcan un poquito o cualquier cosa. Así que hay que tener esto muy en cuenta si se tienen armarios con puertas de espejo y demás. Sé que hay mucha gente que no es partidaria de tener espejos que reflejen la cama y todo esto por el feng shui y demás. Yo creo que cada uno en su casa tiene que poner lo que le guste y le haga feliz sin pensar en nada más y ya está. Que yo respeto todo, porque cada persona tiene sus creencias y sus gustos y se tiene que respetar aunque no se comparta. El otro día una chica me comentó que en las instrucciones, en el modo de empleo del plumero este atrapapolvo, pone que no es recomendable pasarlo por pantallas planas y demás. Y yo llevo toda la vida haciéndolo y ahora me da cosa cada vez que voy a hacerlo,
porque ya tengo la costumbre, ¿no? Y es como que por inercia, antes de limpiar la pantalla, le paso el plumero. Y ahora cuando voy a hacerlo siempre me acuerdo de esto porque realmente es así. Lo miré en las instrucciones y pone que no se debe de pasar sobre pantallas. No sé por qué. Si alguien sabe el motivo, por favor que me lo diga, porque yo creo que eso es inofensivo. Pero bueno, el caso es que ahora pues me da cosa y ya no lo paso. Y bueno, pues he estado haciéndolo mal toda mi vida. Estoy viendo que tengo un agujero en las mallas y me los hago con las uñas, este tipo de agujeros. Cuando me pongo las mallas, cuando las uñas están muy largas o recién hechas, que están más puntiagudas, me hago el agujero. Así que nada, lo tendré que coser. Even though we fight sometimes and it feels like a war zone, I still care about. Bueno, ya con la habitación toda limpia, paso el aspirador porque, bueno, Pompi y Diva están en pleno apogeo de soltar pelo. Es exagerado, de verdad. No sé si me veis, seguro que tengo pelos en la camiseta negra, porque es inevitable. Yo encima, que estoy todo el día cogiéndolas y todo, pues... Pero si ya de normal tengo que pasar el aspirador una vez al día sí o sí, me veo estos días pasándolo 2 veces al día y no es broma. Los que tengáis perros me decís, porque muchos pensarán, qué exageración, no, es que no sabéis el pelo que sueltan. Es una pasada y acabo de pasar el aspirador y ya tengo otro mechón o pelos en el suelo, pelusas, en fin, siempre digo lo mismo, son pelitos de amor y bueno, pues es lo que hay. Sinceramente prefiero tener la casa llena de pelos, pero tenerlas a ellas, que tener la casa impoluta y sin un pelo, pero que ellas no estén. Don't know how to cope with being so broken. Girl, I can't forget about what we said. Bueno, en este ratito la lavadora ya ha terminado, así que voy a sacar la ropa y ponerla en la secadora o tenderla, porque no meto toda la ropa en la secadora. Pero siempre, lo que sí que hago siempre es, si ya no tengo que volver a poner otra lavadora, seco bien el tambor por dentro, la goma es muy importante secarla por dentro, la puerta, bueno, todo. Y dejo la puerta abierta, también el cajetín, hasta que se haya secado por completo. Y después la dejo entornada, nunca la dejo cerrada del todo. Si lo hacéis así, nunca vais a tener problemas de malos olores o de moho en la goma, de verdad. Nunca me ha hecho falta limpiar la goma o quitarle el moho porque es que no se me forma moho. Así que yo creo que para el buen funcionamiento y mantenimiento de la lavadora es importante hacer esto siempre. Si no estás acostumbrado puede dar un poco de pereza, pero una vez te acostumbras lo haces solo y no tardas ni 3 minutos en hacerlo. La gran mayoría de prendas las meto en la secadora, realmente pues me gusta mucho más cómo sale la ropa, más esponjosa, más suave y bueno, se seca en un momento. Pero algunas prendas las tiendo siempre en este tendedero plegable que es maravilloso que tengo, que compré en Amazon, ocupa muy poquito espacio y para la cantidad de ropa que suelo tender ya me viene bien. A veces me queda un poquito justo, pero bueno, me las apaño igualmente. Así que nada, las 4 o 5 prendas que no meto en la secadora pues las tiendo aquí. Y pues también ahora como no hace frío se secan muy rápido. Bueno, seguimos en la cocina. La tenía un poquito desastrosa, muchas cosas por en medio y tenía el lavavajillas por terminar de llenar para ponerlo. Así que lo primero que voy a hacer es eso, llenar el lavavajillas y ponerlo en marcha.
you'll always be on my mind, even in the hard times. Lo siguiente que hago es ponerme a fregar los cacharros que no meto en el lavavajillas, las tablas de madera, ollas, cacerolas, algunas tazas, porque bueno, hay tazas que me da cosa meterlas por si se estropean y bueno, realmente no me cuesta nada fregarlas a mano, así que prefiero hacerlo así. También voy a fregar el cacharrito de la cafetera donde quedan todos los pozos del café, que también hay que fregarlo, aunque tú lo vacíes cada día, pero cada 2-3 días pues es conveniente fregarlo con agua y jabón, porque si no puede salir moho. Bueno, y lo que decimos siempre, que los electrodomésticos pues hay que cuidarlos y hay que hacerles un buen mantenimiento para que nos duren más y para que funcionen bien. No me olvido de que tengo que enseñaros cómo funciona la nueva cafetera y hablaros más de ella porque me lo habéis pedido. Lo único que os puedo decir es que estoy encantada con ella, estoy muy contenta, ha sido un buen cambio, se nota muchísimo la calidad del café y estoy pensando que no sé si hacerlo en un vídeo tipo blog o en alguno de limpieza. Estoy pensando dónde puedo meter esto. Pero no os preocupéis porque pronto os lo enseñaré. El otro día en Action me encontré con una seguidora que estuve hablando con ella un ratito y si me está viendo desde aquí le mando un beso y hablábamos de todo este tema de la limpieza y demás y me decía que mientras limpiaba se ponía mis vídeos y que le ayudaban y le motivaban un montón y que eran su ratito de relax y desconexión. Y a mí que me digáis estas cosas me hace muy muy feliz, de verdad. El saber que puedo ayudaros de alguna manera con mis vídeos o que os traigo un poco de paz o motivación o simplemente pues que os hago sentir bien. Eso para mí, bueno, pues lo es todo. Normalmente cuando tengo pocas cosas no suelo secar después de fregar, simplemente lo dejo ahí en la alfombrilla escurreplatos, que por cierto es de IKEA y es lo más, es súper económica y va genial, os la recomiendo. Pero cuando tengo tantas cosas es que me agobia ver todo eso ahí, así que cuando tengo mucha cosa directamente lo seco y lo guardo. Menos los utensilios de madera que me gusta que se sequen bien al aire libre antes de guardarlos. Lo siguiente que limpio es la placa de inducción, que para el día a día me gusta utilizar este limpiador en spray de Mercadona que es especial para placas de inducción y la deja espectacular y además se limpia en un momentito. Y otro producto que me recomendasteis del día es este quitagrasas cítrico que huele a limón, huele muy bien y también sirve para la ropa, para manchas en la ropa. Así que como estaba allí, pues lo cogí y de momento me gusta. Ya cuando lo utilice más veces ya os diré qué tal. Tengo que decir que en general, porque ya he probado bastantes, los productos de la marca Super Paco, que es la marca de productos de limpieza del día, están muy bien, a mí me gustan y además es que tienen un precio muy razonable, está muy bien de precio y por lo general todos los productos que he comprado me han gustado. Estas estanterías de la cocina me gusta limpiarlas una vez por semana. En el día a día no las suelo limpiar porque lo único que cogen es polvo y bueno, no se ensucian demasiado, pero sí que una vez a la semana pues me gusta quitar todo y limpiarlas bien a fondo. Realmente sí que tienen bastantes cositas, pero se hace muy rápido. Y las encimeras igual, me gusta quitar todo y poderlo limpiar mejor. ¿Qué os digo? A mí me gustaría tener menos cosas en las encimeras, por supuesto, pero es que cuando uno tiene una cocina pequeña, pues es que no da para más. Realmente lo que tengo fuera son cosas que utilizo a diario para no tener que estar quitando, sacando, poniendo, guardando, sacando.
A mí me agobia mucho eso, sé que hay gente que prefiere guardarlo todo y sacarlo cuando lo necesita. También es cierto que son personas que tienen que tener espacio para guardarlo, porque si no es imposible. Yo no tengo suficientes armarios para guardar todo esto, entonces lo que tengo fuera es todo lo que uso cada día. Me resulta mucho más cómodo tenerlo así, pero a la hora de limpiar, pues por supuesto tardo más porque tengo que sacar todo, limpiar, volverlo a poner. En cambio, una encimera totalmente despejada o prácticamente despejada, pues es mucho más rápido y más fácil de limpiar, por supuesto que sí. To be true, you don't come around here no more. Why'd you have to let me go? Let me go, go, go. You don't think about me no more. Why can't I just let it go? Let it go, go, go. Why'd you have to show me heaven just to leave me down in hell? You don't come around here no more. Why'd you have to let me go? Let me know, no, no. Someday I will make you answer for all of your mistakes, but I'm way too weak now, crawling on all fours, searching for something to keep me from going crazy, but I'm way too deep now, I can't remember. Ooh, who I am, what I like, what I do, what I'm like when without you. Ooh, should've known you're too good to be true. You don't come around here no more. Why'd you have to let me go? Let me go, go, go. You don't think about me no more. Why can't I just let it go? Let it go, go, go. Why'd you have to show me heaven just to leave me down? Y para acabar, un repasito a los armarios de la cocina por fuera, que esto es obligatorio cada vez que la limpio, porque los armarios de alto brillo se marcan los dedos que da gusto, son muy bonitos, pero eso sí, hay que estar dándole con el trapito porque se quedan los dedos marcados con mucha facilidad. También os digo que con la misma facilidad se limpia, muy muy fácil. Y siempre os recomiendo la mezcla de alcohol con agua, 2 tazas de agua y 1 de alcohol, porque realmente no hace falta secar y los deja efecto espejo y muy muy limpios. Tengo que probar un truco viral que estoy viendo ahora mucho por internet para que no se queden las huellas en los espejos. No sé si funcionará para armarios de este estilo de alto brillo, pero lo tengo que probar. Consiste en poner en un pulverizador agua con vinagre y, os lo diré, abrillantador para lavavajillas. Entonces, bueno, lo tengo que probar. Esto es para espejos, para que no se queden las huellas en el espejo, pero lo tengo que probar en los muebles de la cocina. Me da un poco de cosa por el vinagre, porque el vinagre se come el brillo, pero bueno, lo voy a probar en una esquinita a ver qué tal. Así que ya os diré cuando lo pruebe. Bueno, ahí estoy yo peleándome con el cable del cargador, que no sé por qué estaba tan enrollado y tan mal puesto. Así que nada, antes de guardarlo pues lo pongo bien y ya lo guardo, que como siempre, para no variar, el cargador ahí enchufado. Y lo siguiente que hago, ya me voy al salón y voy a aspirar el sofá, que como os he comentado, los pelos de mis niñas, bueno, ahí tenemos a Diva que está dando vueltas todo el rato, quiere que la coja y está todo el rato detrás mío. Y nada, paso bien el aspirador a conciencia por todo el sofá, porque, bueno, pues esto no es así siempre. Ellas tienen épocas de más pérdida de pelo que otras, por suerte no siempre es así, pero ahora estamos en plena época de caída de pelo, así que, bueno, pues hay que pasar por esta fase. Solo os digo que a Pompi la cepillo una vez al día y sale otra Pompi, o sea, podría hacer una Pompi con el pelo que le quito. Así que seguramente la tendré que cepillar 2 veces al día para
ayudar a sacar más pelo, pero de momento la estoy peinando una vez. Como veis, todavía no tenemos alfombra, no he cambiado de opinión, sigo queriendo poner alfombra. No me importa que sea verano o haga calor, porque aquí en casa estamos con el aire acondicionado todo el día y se está muy fresquito, entonces seguramente la pondré antes de que acabe el verano, pero es que no he podido ir a Ikea, que la que quiero comprar es de allí, porque nos pusimos malos los dos antes de irnos de vacaciones, luego nos fuimos de vacaciones y hemos tenido mucho lío, así que de momento seguimos sin alfombra, pero no porque yo quiera, sino porque no he tenido tiempo de ir. You don't come around here no more. Why'd you have to let me go? Let me go, go, go. You don't think about me no more. Why can't I just... Diva me está trayendo su juguete para que se lo tire. Me hace mucha gracia porque este juguete es de cuando ella era bebé y va a cumplir 12 años. Y desde que se encuentra mejor, pues ahora vuelve a jugar con el juguete. Y bueno, pues estoy muy feliz porque la veo bien, la veo con mucha vitalidad y que vuelve a jugar, que está contenta. Y bueno, pues ¿qué más puedo pedir, no? Después de haber estado tanto tiempo delicadita de salud, pues ahora veo que es como si hubiera rejuvenecido. Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. We had a good run, don't say we didn't. Los mandos siempre en su cajita, aunque bueno, están más tiempo fuera que dentro, las cosas como son, pero es importante que todo tenga su lugar porque es mucho más fácil a la hora de ordenar. Esa cajita de madera la compré en Westwing, que muchas veces me preguntáis. Estuve mucho tiempo detrás de la caja perfecta para los mandos y al final encontré esta, que para mí es perfecta. Una de las tareas del reto de junio, que por cierto no sé cómo lo lleváis, era limpiar las paredes. Yo simplemente, porque las paredes, aunque no nos demos cuenta, pero van acumulando polvo y de vez en cuando pues hay que darle un repasito. Yo suelo simplemente coger la gamucita tal cual, ponerla en la mopa y como veis no te tienes ni que subir a una escalera ni nada porque ya llegas a todo con la mopa. Os lo recomiendo. Y si queréis ponerle algún producto para que limpie un poco más, podéis pulverizar un poquito de agua con alcohol de limpieza y también os quedarán las paredes muy limpias. Pero si lo único que tienen es polvo, con una gamucita atrapapolvo que pongáis en la mopa ya es suficiente. Mirad cómo ha salido la gamuza para que veáis que las paredes pues también cogen polvo y de vez en cuando, muy de vez en cuando, se les tiene que dar un repaso. De esta forma también evitamos que se formen telarañas en las esquinitas de las paredes y demás, que son sitios en los que si no limpiamos nunca, pues podría pasar. No tiene por qué, pero es algo que sí que de vez en cuando puede pasar. Así que nada, contadme cómo habéis llevado el reto de junio, si lo habéis seguido, si lo habéis acabado, si no sabéis lo que es. Yo voy a tener que empezar a preparar el reto de julio porque mañana ya es día 1 de julio y empezamos nuevo mes y también nuevo reto. Por si alguien no lo sabe, cada día 1 del mes os dejo un reto en el apartado de comunidad de aquí de YouTube, en el canal, y si no, también lo comparto en las historias de Instagram. Maybe it's something in the water, or maybe
Y ahora me voy al baño. Lo primero que voy a hacer es pulverizar por todo el inodoro este desinfectante para baños de Mercadona, que es el que utilizo siempre. Y una vez por semana me gusta tirar este sobrecito de polvos activos que me encantan. Son, como veis, unos polvitos que tú los tiras en el agua y eso empieza a hincharse. Entonces, nada, repartes un poquito por todas las paredes del inodoro y con la escobilla dentro, esto lo puedes hacer o no. A mí me gusta meter la escobilla también porque así te lo recomiendan en las instrucciones para limpiar también la escobilla en profundidad y eso hay que dejarlo actuar entre 10 y 15 minutos. Así que mientras tanto voy a limpiar el lavamanos, que lo limpio con Cif, y también el espejo. Esta semana tenemos que mirar a ver qué le pasa al desagüe este porque se queda, no traga bien el agua. He probado de ponerle bicarbonato con vinagre, agua caliente, no funciona. No es que se quede muy atascado, pero sí que tarda en tragar el agua, se queda ahí un rato el agua. Así que nada, esta semana lo tenemos que mirar. Si no lo puede arreglar mi marido, pues tendremos que llamar a alguien. Aprovecho también con la misma esponja y el mismo Cif para darle un poco al dispensador de jabón, que esto es otra de las cosas que nos olvidamos de limpiar. Y claro, pues se va ensuciando como todo lo demás. Así que tanto a la bandeja como al dispensador le doy un poquito con la misma esponja. Y es que el Cif lo deja súper bien porque es un antical muy bueno, tanto en la grifería como el lavamanos, todo. Y bueno, ya sabéis que es un producto que vale para todo. Así que nada, lo seco muy bien y lo quito para poder limpiar después el mueble, que ahora está todo mojado. Es importante que quitéis el tapón, la rosca del desagüe para limpiarlo bien, porque es un sitio donde se forma mucho moho y se queda mucha suciedad. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry. 'Cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. So baby, bye. It's for the best and you know why. You gotta leave me here tonight before we make this even worse. It's gonna hurt even more than this does. We gave it all we had. It's time to say bye, baby, bye. I'll be you. Ya han pasado 10-15 minutos, así que limpio un poquito las paredes del inodoro, tiro de la cadena y ya guardo la escobilla. Lo siguiente que hago es terminar de limpiar el inodoro, que sabéis que siempre lo hago con papel de cocina. Me resulta mucho más práctico porque así una vez termino lo tiro a la basura y ya no me preocupo de tener que lavar la bayeta por separado, a ver dónde la dejo mientras la lavo para que no toque con otras cosas, bueno, por el tema de bacterias y tal. Así que a mí me resulta mucho más cómodo y práctico hacerlo así. Le doy un poquito a los cuadros con el plumero para quitarles el polvo y ya voy a coger la mopa, le pongo una gamuza nueva y simplemente pues paso por todo el suelo para eliminar restos de pelitos, pelusa que puedan quedar en el baño, porque quiero fregarlo al utilizar el desinfectante en el inodoro, pues quieras que no, salpica un poco en el suelo y para que quede todo más limpio, pues prefiero fregarlo todo. So let's call it a night, and that's why I wish you the best and say goodbye. You start to... Paso el aspirador por la alfombra de yute en ambas caras. Este tipo de alfombras, para mantenerlas bien, lo mejor es aspirarlas y puede ser cada día mejor. Y lleno el cubo con agua bien calentita y le echo un chorro de este fregasuelos de flor de cerezo de Mercadona, que ya sabéis que es mi favorito y me parece que lo han retirado.
Algunas me decís que sí, otros que todavía lo encontráis, en fin. Tendré que probar el nuevo porque este es mi favorito y espero que el nuevo me guste igual o más. Porque si no, tendré que buscar otro fregasuelos que me guste. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y que os haya motivado a limpiar vuestro hogar. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis dejarme un dedito arriba y suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por estar siempre, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!